Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 19 del tiempo ordinario, leeremos un pasaje del capítulo 14 de San Mateo. Un pasaje que a mí personalmente me emociona mucho por una experiencia que tuve la suerte de vivir junto con algunos de ustedes que escuchan esta meditación y que tuvimos la gracia de ir en peregrinación durante el jubileo del año 2000 junto con el Papa Juan Pablo II a Tierra Santa. Ustedes, quienes tuvieron la fortuna de ir en esa peregrinación, recordarán que llegamos al lago de Tiberíades de noche. Nos hospedamos en un hotel cuyas habitaciones daban justamente al lago. Y con el cansancio del día era imposible no sentarnos allí en las terrazas y contemplar ese lago oscuro que se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar, el lago del Kineret, porque se llama así en hebreo actualmente. Kineret significa arpa, el lago que tiene la forma de arpa, y que inmediatamente nos llevaba a todos nosotros a pensar en el episodio que en este día contemplamos. En efecto, Jesús ha pasado el día entero con esas multitudes que lo esperaban a sanar a los enfermos. Y al final del día ocurre ese milagro de la multiplicación de los panes. Y cuando ya se ha hecho oscuro, Jesús le pide a sus discípulos que vayan a la otra orilla, que hagan una travesía de ese lago. Es curioso que el texto del Evangelio habla de que Jesús los obligó, los constriñó a hacer esa travesía del lago. ¿Y por qué Jesús habría de constreñir, de obligar a sus discípulos a hacer eso? Eso es lo que vamos a descubrir en esta meditación, porque nos va a traer muchas consecuencias para nuestra vida. Los discípulos son pescadores expertos y conocen bien ese lago. Ese lago que, como te digo, tiene unas características geográficas que provocan también algunos fenómenos meteorológicos bastante frecuentes hasta el día de hoy. El lago de Genesaret es un lago que se encuentra, como te decía hace un momento, a 400 metros bajo el nivel del mar. Por el norte recibe una alimentación de agua que proviene del torrente del monte Hebrón. Y durante el día, como ocurre en todos los espejos de agua, pues recoge mucho calor. Y Tierra Santa, no se te olvide que es un lugar donde hay mucho calor. Por lo tanto, por la noche pasa, como te digo, en todos los lugares donde hay un espejo de agua, que el calor que ha acumulado viene liberado cuando baja la temperatura. Pero allí la cantidad de calor que el lago logró acumular provoca, aunado a la posición del lago, que se encuentra, te repito, a 400 metros bajo el nivel del mar, y además rodeado por una parte de las colinas del Golán, que es lo que actualmente es Siria, y del otro lado también la parte donde Jesús realizó ese milagro de la multiplicación de los panes, y donde está también la que se llama Tabga, y también donde se encuentra
los restos de aquella sinagoga donde Jesús pronunció aquel discurso del pan de vida, del capítulo sexto de San Juan, pues todo esto sumado hace que frecuentemente haya tormentas por la noche en ese lago de Genesaret. Todavía hoy, si alguien como nosotros, en el año 2000, pidiéramos justamente emocionados por estar allí a los pescadores, a los que tienen las barcas allí, que nos hicieran una travesía del lago, encontraremos una respuesta negativa, porque los pescadores, los que conducen las barcas, saben que es una travesía peligrosa precisamente porque puede en un momento dado liberarse pues mucho calor, hacerse unas corrientes y por lo tanto desatar una tempestad que puede acabar en tragedia. Entonces, si Jesús obliga a sus discípulos a hacer esa travesía, es por muchas razones. Una, porque esta travesía representa la travesía que todos nosotros tenemos que hacer de nuestros miedos. Otro, porque representa la travesía que los apóstoles solos tendrán que hacer, y con ellos los discípulos de todos los tiempos, la travesía para llegar a la otra orilla. Es la travesía de la historia, de la misión de la iglesia, la, que tendrá que atravesar justamente en medio de sus miedos, en medio de sus inseguridades, en medio de las tribulaciones, para alcanzar la otra orilla. Jesús, en realidad, lo que hace en este episodio es obligar a sus discípulos a enfrentar sus miedos. El miedo más profundo que ellos tienen, que es el miedo profesional, el miedo de que como pescadores no logren atravesar el mar y mueran allí. El mar, que así se llama, el mar de Galilea, y mueran allí. El miedo de fallar. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros somos capaces de reconocer especialmente la potencia de Dios y quién es Dios, es justamente cuando Dios nos libra de nuestros miedos, es cuando Dios nos libera del peligro. Jesús esa noche se va a revelar a sus discípulos como quién es Él verdaderamente. Porque la vida cristiana no es como un seguro que compramos para estar protegidos de todos los peligros que acechan en la historia o que acechan a nuestra vida. La vida cristiana es ante todo una llamada a la libertad. Jesús nos quiere libres, te quiere libre de tus miedos, te quiere libre de todo aquello que te impide vivir tu dignidad, todo aquello que te impide vivir como hijo de Dios. Esto es impresionante, ya que estamos hablando de Tierra Santa. También en Tierra Santa, donde conviven las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, uno tiene la experiencia de cómo verdaderamente la vida cristiana el cristianismo es una religión de libertad. Dios es un Dios que nos hizo libres y que nos llama continuamente a la libertad. No es un Dios que quiere esclavos. Los cristianos no estamos llamados a ser esclavos de Dios, siervos de Dios. A ustedes les he llamado amigos. Dios nos quiere libres y nos ha hecho libres, con la libertad de los hijos de Dios. Los discípulos este día, en esta noche, tienen que enfrentarse a sus miedos para ser liberados y tienen que descubrir quién es verdaderamente Jesús. Efectivamente, ellos en la noche, en la oscuridad, toman la barca y pasa lo que ellos temen. Se tienen que enfrentar a su miedo. Se desata la tormenta. Y en medio de esa tormenta ven a Jesús que camina sobre las aguas y se espantan porque piensan que es un fantasma. Señor, sálvanos. Y escuchan que Jesús les llama, Pedro, ven a mí. Es otra vez Pedro el que tendrá que guiar a los discípulos, a la comunidad cristiana, el primero que tiene que enfrentar sus miedos, que ser liberado para poder, y que confesar a Jesús para poder ser él la guía. Jesús llama a Pedro y sobre la palabra de Jesús, Pedro se lanza en medio del mar. Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven.
Y Pedro comienza a caminar por encima de sus miedos. Y esto es así, queridos amigos. Nosotros, sobre nuestras solas fuerzas, sobre nuestras solas palabras, jamás seríamos capaces de pasar por encima de nuestros miedos. Jamás podríamos ser libres. Viviríamos continuamente condicionados. Viviríamos continuamente dándole la vuelta a los problemas. Es en la palabra de Jesús que nosotros somos capaces de enfrentarnos a nuestros miedos, a las tribulaciones, para poder ir adelante, guiados por su palabra, para poder atravesar nuestra propia vida, que esa es la primera travesía que tenemos que hacer, y poder guiar a los demás, en primer lugar a los que dependen de ti, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Pero Pedro en un momento dado empieza a dudar, empieza a mirar no a Jesús, sino la fuerza del viento, la fuerza de las olas. Y Pedro empieza a hundirse. Es cuando Pedro, en la desesperación, vuelve la mirada nuevamente a Jesús. Señor, sálvame. Y Jesús lo aferra y lo vuelve a hacer caminar y le dice, Pedro, ¿por qué has dudado? Queridos amigos, en este día particularmente nosotros somos invitados nuevamente a enfrentarnos a nuestros miedos, a poder caminar por encima de nuestros miedos, porque te repito que la vida cristiana no es un seguro para estar libres de tribulaciones y problemas, sino que es una llamada a la libertad. Y si somos capaces de enfrentarnos y de vivir la vida con la libertad de los hijos de Dios, por encima de nuestros miedos y condicionamientos, por encima de las tribulaciones y dificultades de cualquier tipo, es porque tenemos la mirada fija en Jesús, porque confiamos en su palabra. Y es en su palabra que entonces sí que somos capaces de caminar en la oscuridad, sí que somos capaces de caminar en medio de la tormenta, sí que somos capaces de caminar por encima de las aguas, sí que somos capaces de soportar el viento que nos es contrario. Con él llegaremos a la otra orilla, pero no podemos evitar enfrentarnos nosotros a nuestros miedos, a nuestras angustias, a nuestras preocupaciones. Hoy pedimos en esta meditación, como lo haremos también en la misa, pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser libres, con la libertad que Cristo nos ganó en la cruz, con la libertad de los hijos de Dios, que no vivamos nunca más como esclavos, que no tengamos miedo, que no tengamos sobre todo miedo de Jesús, de abrirle nuestro corazón, de abrirle nuestra vida, de abrirle todos nuestros espacios para que Él nos guíe y nos ayude a superar cualquier circunstancia y podamos de esa manera guiar a otros, en primer lugar a los que tenemos confiados. También en este momento en que muchas veces tenemos miedo justificado por la incertidumbre, miedo justificado por la posibilidad cierta de contagiarnos, porque no tenemos el control sobre todas las circunstancias. Pero seremos liberados de ese miedo si miramos a Jesús, nos tomamos de su mano y entonces no habrá viento que sea capaz de hundirnos, porque el Señor nos llama. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.